Buenos días a todos. Bienvenidos al canal en YouTube de The Kung Fu Club. Como os dije la semana pasada, estoy en Hong Kong, en el corazón de la ciudad. Es mi, no sé, 15 o 20 visitas en los últimos años y es una ciudad a la que vas aprendiendo a querer cada vez que vienes. A mí al principio no me gustaba especialmente y ahora estoy absolutamente enamorado de ella. Me gusta venir 1 o 2 veces al año, incluso ahora como tengo algunas cuestiones profesionales que estoy desarrollando de forma paralela al mundo de las artes marciales, pues tengo que venir con más asiduidad y la verdad que me encanta. Muy cansado porque ha sido un viaje bastante largo, bastante complicado en esta ocasión, pero bueno, fíjate, aquí estoy en el corazón de la ciudad, en una paz absoluta. Es una de las cosas que más me gusta de la ciudad de Hong Kong, cómo ha sido capaz de integrar la modernidad y la tradición y lo antiguo en perfecto equilibrio. En ocasiones podemos ver mezclas absolutamente surrealistas, pero que están en perfecto equilibrio. Hong Kong es una ciudad, en ese sentido, me parece ejemplar. Y en los últimos años, además, ha sufrido no, se ha beneficiado de un cambio, especialmente a partir de la pandemia, en el cual la ciudad, en mi opinión, es mucho mejor. Está muy equilibrada, muy limpia, evolucionando hacia la modernidad, pero conservando las partes de lo tradicional que quedan y que hay que conservar y proteger. Y eso, la verdad, que el gobierno de Hong Kong lo está haciendo muy bien. En esta charla vamos a continuar con la serie de reflexiones que denominábamos Me duele el Wing Chun, pero hoy me duele un poco menos porque estoy en una de las cunas del estilo. Mañana voy a estar en Foshan por 2 o 3 días, pero hoy sí que quería empezar a analizar la historia y la evolución del sistema de una forma real, lejos del misticismo, para que podamos entender de verdad por qué nuestro estilo es así. Quizás si entendemos por qué nuestro estilo es así, podemos decidir el futuro. Hay una frase que escribí hace unos días en base a esta reflexión que estoy haciendo en el canal de Que me duele el Wing Chun y que compartía con mis estudiantes en la clase del martes, y que de verdad creo que es así. La historia de nuestro estilo y por extensión la historia de los estilos tradicionales chinos, nosotros estamos obligados a escribirla, porque si no lo hacemos nosotros, la escribirán otros, y los que la escriban seguramente no nos va a gustar como es. Por eso detectemos, definamos, sin ningún tipo de complejo, cuáles son los problemas, los males de nuestro estilo, de los sistemas tradicionales, y empecemos a escribir nuestra historia, que seguro que va a estar mucho mejor que si la escriben otros. Para comprender dónde estamos hay que comprender el dónde venimos, y de esa manera definiremos el a dónde vamos. Ya que estamos en Hong Kong y mañana en Foshan, quiero hablar sobre el gran maestro Yin Man, sobre su figura y sobre aspectos que seguramente no son muy conocidos, pero que nos van a hacer comprender mucho mejor la evolución del arte, la evolución del estilo, y nos va a abrir la mente en muchos aspectos, creo. Así que, bueno, desde aquí voy a empezar a hablar sobre algunas partes de la vida del gran maestro Yin Man que seguramente no son tan conocidas y que nos van a ayudar a comprender que él también sufrió una evolución. Él tuvo un momento que él vivió en el cual él transformó el arte, y después de él hubo varias transformaciones para definir un estilo que es absolutamente híbrido, un mestizo puro, que es fantástico y que si somos capaces de encauzarlo y empezar a entrenarlo de verdad, con inteligencia, con pasión, intentando elevar nuestro Kung Fu, estoy bien seguro que nos va a aportar mucho a todos los niveles, pero especialmente en esa mezcla, en esa simbiosis que se produce entre artes marciales, entre boxeo chino y filosofía. Ese lifestyle que de verdad creo que es incomparable y que nos puede aportar mucho a cada uno de nosotros. Comenzamos. Yin Man. Buenos días. Continuando con la introducción que hicimos hace un rato, nos encontramos aquí, hoy acompañado de 2 queridos amigos míos, Javier Portillo y Luis Miguel Arranz, visitando la ciudad de Hong Kong, y siempre venimos a visitar la tumba del gran maestro Yin Man y a presentar nuestros respetos a la figura de uno de los más grandes maestros de la historia de las artes marciales,
parte muy importante, por muchas razones, de que hoy en día muchos de nosotros estemos aquí. Me interesa mucho la figura del gran maestro Jim Man, por supuesto, pero me interesa también el punto de vista, o verlo desde otro punto de vista, de cómo llegó el gran maestro a ser lo que fue. Y para eso, como dije ayer en la introducción, tenemos que comprender qué pasó en su vida. Un maestro no surge de la maestría, o un maestro no surge de la nada, surge como consecuencia de un caminar, de unos pasos que se han dado en la vida, que han configurado su maestría. Voy a intentar en este vídeo analizar algunos de los aspectos quizás menos conocidos relacionados con la vida del gran maestro Jim Man, pero que tienen una relación con la parte que a mí más me interesa, que es el boxeo chino, que es el Wing Chun, que es el boxeo del sur de China. Jim Man visitó en 2 ocasiones, estuvo por 2 temporadas en la ciudad de Hong Kong, bastante larga, especialmente la segunda. Pero la primera, que es la que voy a referirme hoy aquí, fue cuando el gran maestro Jim Man vino a aprender inglés, enviado por su familia, como era costumbre entre las familias de la época. Como he dicho, primero, con 13 años empezó a practicar Wing Chun en la escuela del gran maestro Chan Hua Sun, el cambiante de dinero, y durante un periodo de 3 años y pico, estudió de forma muy diligente, a diario, practicando de forma muy continua. Después de ese periodo de tiempo, él se mudó a Hong Kong, como digo, a aprender inglés, como era costumbre entre las familias pudientes de la época en el cantón, principalmente por 2 motivos. El primero, porque daba caché, le daba a las familias del cantón que sus hijos estudiaran inglés en la ciudad y tuvieran una relación con los extranjeros. En ese momento era una cosa como muy bien vista. Ese fue el principal motivo. Y el segundo, lógicamente, el poder dominar una lengua que les permitía relaciones comerciales con extranjeros. Y ese fue el punto principal. Pero en ese periodo, que sí que tuvo Jim Man, tenía una situación económica completamente desahogada y se dedicaba a estudiar y a practicar, tuvo un encuentro casi casual con el gran maestro Leung Bick. Hay personas que dicen que el gran maestro Leung Bick no existió y fue producto de la invención. Y podría ser, no digo que no, pero en mi estudio, en mi investigación, tengo pruebas bastante evidentes, y la percepción, sobre todo personal, que al final es lo que a mí más me interesa en este momento, de que así fue. Y cuento en el libro Xiao Tao cómo un amigo común de ambos, conocedor de que practicaban artes marciales, les presentó en un día. Y en ese intercambio, primero dialéctico y después a nivel de práctica, el gran maestro Jim Man se vio sorprendido por un nivel técnico absolutamente superior que presentaba Leung Bick. La cuestión y la relación con lo que yo quiero explicar hoy: Jim Man no fue capaz de reconocer al practicante de Wing Chun, que era Leung Bick. Dijo, más o menos, me impresiona tu nivel, pero ¿qué practicas? Dijo, yo practico Wing Chun Kung Fu. Dice, no, eso no es Wing Chun, les sonará, es muy común, ¿no? Sin embargo, dice, si yo no practico Wing Chun, nadie practica Wing Chun, mi padre es el gran maestro Leung Yan, con lo cual él le entró en shock. ¿Cómo puede ser que mi Sikun, el maestro de mi maestro, ha enseñado a 2 alumnos y esos 2 alumnos presentan estilos absolutamente diferentes? Fijaos que en una sola generación, no hablamos en 5 generaciones, una sola generación. Bien, esto para mí es muy importante. Por eso quería referirme no solo a la figura del gran maestro, sino a partes de su historia que voy a ir contando en este vídeo. Hoy nos vamos a la ciudad de Foshan y vamos a ir hablando sobre estas cosas para que comprendamos que el Wing Chun ha sido un estilo capaz de adaptarse al cambio del tiempo. Y Jim Man ha sido quizás el más claro ejemplo de ello. Jim Man fue capaz de tener diferentes fases. La primera fase, cuando vino, como digo, a Hong Kong a aprender inglés. La segunda fase, cuando tuvo que huir de Foshan y volver a Hong Kong ya como destino definitivo hasta el día que murió, en otra situación completamente diferente. Su Wing Chun de la primera época a la de la segunda época no se parecían absolutamente en nada. Podríamos decir que son estilos completamente diferentes. Y vamos a analizarlo en profundidad para que comprendamos que hubo una evolución, no hubo un estilo único. Jim Man fue alimentando y retroalimentando el sistema para hacerlo a su manera, para conseguir la maestría. Y a su vez, cuando pasó a otros, esos otros, alumnos de la primera y segunda generación aquí en Hong Kong, pero alumnos también en Foshan, se desarrollaron cada uno a su manera. Porque el Wing Chun, al igual que los estilos chinos, están basados en principios e ideas, más allá que las técnicas. Hemos sido nosotros en Occidente los que hemos cogido y hemos estandarizado absolutamente, hemos hecho rígido
un estilo, para buscar una estética, principalmente porque no comprendíamos las ideas fundamentales del sistema. Si conoces las ideas, si conoces el código, tú puedes desarrollar diferentes caras, como hizo Jim Mann. Y hoy seguiremos hablando sobre ello. Vamos camino de Foshan. Bueno, como veis, un cambio de escenario bastante importante. En el día de ayer estuvimos grabando parte de este vlog en la tumba del gran maestro Jim Mann. Hoy nos encontramos en su ciudad natal, en Foshan, donde lo que es el centro, este templo jardín de los ancestros, o memoria de los ancestros, es el centro neurálgico de las artes marciales del sur de China. Lo que se ha intentado hacer aquí en Foshan es recuperar aquello que se perdió, especialmente tras la revolución cultural del proletariado. Yo digo siempre que fue un poco el querer eliminar algunas de las cosas malas del antiguo régimen fue tan tajante que eliminó prácticamente todo. Y de un modo u otro, la gente de China, especialmente la gente del Cantón, se dio cuenta en los últimos años que eso era la pérdida de un valor en la tradición totalmente imperdible. Y ahora están haciendo un gran esfuerzo por recuperar esa afición, esa vinculación a las artes marciales chinas, que las jóvenes generaciones se interesen más por el tradicional Kung Fu, aunque realmente he de reconocer que es una misión difícil. Las generaciones más jóvenes aquí en China no están muy interesadas en el Kung Fu, por no decir nada. Pero sí que es verdad que ahora lo están intentando promocionándolo de muchas maneras, y especialmente las personas que nos dedicamos a las artes marciales o que tenemos de una forma muy activa participación en el panorama de las artes marciales, somos muy bienvenidas. A mí realmente me tratan extraordinariamente bien. Gran parte del trabajo de estudio en la historia que yo he realizado sobre la historia del Wing Chun y los estilos sureños, que estoy ahora más metido, sería imposible sin la figura del gran maestro Tang, que me ha ayudado absolutamente, así como mi querido amigo Li Mifeng, que también me ayuda a la traducción, y ha sido una parte fundamental para poder entender. Como hablaba ayer desde la tumba de Jim Mann, entender el pasado nos permite poder estudiar en el presente y escribir un futuro mejor. El futuro, como dije ayer, tenemos que escribirlo nosotros, estamos obligados. De otra manera, lo escribirán otros. Bien, ¿qué estamos haciendo en Foshan? Bueno, en esta ocasión hemos visitado el Templo de los Ancestros, el Museo Wong Fei Hun y el Museo Jim Mann, que se encuentran aquí adentro, y hemos esta mañana podido disfrutar de una buena demostración de Húngar y de danza del Kirin, muy interesante realmente. Muy interesante si conoces la historia, por eso la referencia que digo a la importancia y la necesidad de conocer la historia. Para entender la danza del Kirin, o la danza del león, o la danza del dragón, es muy importante entender el ecosistema en que fue creado y el simbolismo que hay tras el aparente folclore, una aparente danza sin sentido. Cuando entiendes lo que hay detrás, ves que hay un gran tesoro de conocimiento. Y eso me hace pensar en muchas cosas. Ayer hablaba sobre la importancia de Jim Mann y comprender cómo durante toda su vida fue creando o desarrollando una maestría. Como en todo proceso en el desarrollo de la maestría, hay veces que uno va hacia adelante y otras veces que tiene que ir hacia atrás. Si ir siempre en línea recta no te asegura estar no te asegura el resultado final bueno. Es decir, yo creo que en una trayectoria muy larga como practicante de artes marciales, cuando uno busca la maestría, en ocasiones va a dar 2 pasos hacia adelante y medio hacia atrás. Porque cuando uno se da cuenta de que está cometiendo un error o que el resultado que está consiguiendo no es el deseado, es conveniente volver al último punto conocido y caminar hacia adelante. A este punto me refiero mucho en mis clases. A mis estudiantes trato de decirles, cuando nos perdemos en una práctica, en un ejercicio, en un drill, pero también en la vida,
aprendamos a volver al último punto conocido y volver a empezar desde ahí. No tiene sentido caminar y caminar y caminar o practicar, practicar y practicar sin saber ni lo que estamos haciendo. Cuando perdemos la perspectiva, cuando perdemos el foco, simplemente nos paramos, vamos al punto último y volvemos. Esta reflexión sobre el gran maestro Jim Mann, porque estoy seguro que en todo su periodo formativo, al principio en Foshan, cuando conoció a Leung Bic, cuando después de un tiempo volvió a Hong Kong por diferentes circunstancias, y el último periodo en el cual se dedicó a enseñar a otras personas, nos muestra una evolución muy clara en su Kung Fu. Bien, ayer me refería a la importancia de comprender cuál es o qué es dónde tenemos que poner el foco. Bueno, quizás el foco la mayoría de las personas lo ponen en el mito, ¿no? En la figura del gran maestro Jim Mann, en la figura del gran maestro Wong Fei Hung, en cosas que seguramente no nos van a aportar hoy en día nada más que conocimiento vacío. Pero si aprendemos de esa historia, pues sí que podremos reescribir la nuestra y poder llevar a la siguiente generación. Jim Mann en diferentes épocas enseñó diferentes cosas. ¿Por qué? Porque tuvo diferentes necesidades. Eso parece obvio. Este es un punto importante. ¿Dónde está para mí la fortaleza más grande del sistema Wing Chun? Fijaos que esta mañana, viendo la danza del Kirin aquí en el Templo de los Ancestros, me daba cuenta de que el Hung Gar fue creado en una época determinada con unas determinadas necesidades y para luchar contra una serie de adversarios. Bien, el Wing Chun surgió para luchar contra el Hung Gar. Es decir, no comprenderíamos el Wing Chun sin el Hung Gar. El Wing Chun surgió como una estrategia para vencer al estilo dominante en esa época. Por tanto, no podríamos comprender nunca en ese momento el Wing Chun sin el Hung Gar. ¿Qué ocurre? Pues que hoy en día los adversarios naturales del Wing Chun, que era el Hung Gar, ya no existen, ya no son rivales. Hoy en día somos hermanos que buscan el paso a la siguiente generación de sistemas tradicionales que tienen mucho que aportar, pero yo no veo a un practicante de Hung Gar como un enemigo. Como era hace 50 o 60 años aquí en Hong Kong, había todavía una rivalidad muy grande entre el Wing Chun y el Hung Gar. Hoy en día no, hoy en día somos hermanos que buscamos el mismo objetivo, la supervivencia de los estilos tradicionales de China. ¿Por qué esto es importante? Pues vuelvo a repetir, porque en cada momento el Wing Chun se adaptó a un tiempo cambiante. Se tuvo que adaptar de esa manera. Hoy en día nuestros rivales, como digo, no son el Hung Gar, son, si podemos llamar de alguna manera, los deportes de combate. Con lo cual nosotros tendremos que adaptarnos, como en su día hizo el Wing Chun, al Hung Gar, a lo que hoy en día nos rodea, que son deportes de combate y otros sistemas que ya tienen un desarrollo táctico, técnico bastante avanzado. Con lo cual nos toca readaptarnos otra vez. O nos readaptamos o no evolucionaremos nunca. Hasta aquí creo que podemos estar de acuerdo. Entiendo que muchas personas no están de acuerdo y que por miedo quieren proteger al sistema, pero otra vez les remito a la figura del gran maestro Jim Mann. Jim Mann en diferentes épocas utilizó diferentes Wing Chuns, diferentes formas de entrenar, diferentes enfoques. Y esto me parece absolutamente gráfico y me parece esencial de comprender. ¿Cuál es nuestra misión si queremos evolucionar hacia el futuro? Primero, aprender de la historia. Aprendamos lo bueno que hizo el Wing Chun a lo largo de toda su historia y, por supuesto, intentemos ser más inteligentes y adaptarnos de un modo lo más rápidamente posible al escenario cambiante. Ahora vamos a hablar también de otros puntos que pueden ser que tienen que ver más que seguramente con enfoques técnicos, pero este aspecto me parece esencial, me parece fundamental. Con más técnicos. Para mí, venir a Foshan, a la cuna del Wing Chun, a la cuna donde el gran maestro se formó, es importante por dos puntos, y eso sí que me gustaría compartirlo con muchos de vosotros, ¿no? El primero, cómo Jim Mann tuvo diferentes etapas en diferentes lugares. Eso definió su tipo de adversario, su tipo de entrenamiento. Posibles adversarios en Foshan, profesionales de las artes marciales. Posibles adversarios en Hong Kong, macarras locales, militares, que buscan, después de una borrachera, se pelean. El perfil no tiene nada que ver, con lo cual las necesidades no tienen nada que ver. Bien, pero ¿por qué es interesante esta reflexión? Porque el Wing Chun que aprendió Jim Mann fue el antiguo Wing Chun de Foshan. Y el Wing Chun de Foshan, como cantan las canciones aquí en el cantón, dice: no existe ningún boxeo del sur, ningún sistema de combate en el sur de China que no contenga puñetazos, patadas, derribos y luxaciones y Kin Na. ¿De acuerdo?
Esto es fundamental. ¿Por qué no lo enseñó en Hong Kong? Porque no lo necesitó. No necesitó. El nivel de exigencia a nivel marcial que podía tener enfrente era muy fácil para un profesional como Jim Man, como un tipo que había entrenado desde los 13 años, como un auténtico profesional, con unos cuantos puños, solo con el peso que ese hombre debería tener en la mano, en sus defensas y unos cuantos puños, con tanta gandá, era más que suficiente. ¿Lo es hoy? Pues sabemos que no. Hay que ser bastante realista. No. Por tanto, a mí ya ni se me plantea siquiera una duda. O aprendemos a luchar y a defender derribos, a derribar, a luchar, a defender luxaciones o a preparar las defensas de luxaciones y a combinarlo en un sistema que tenga, igual que en las MMA, hay ground and pound, en las artes marciales tradicionales hubo patadas, derribos, luxaciones, puñetazos, una MMA a la antigua. Bueno, ¿por qué no actualizar esa MMA a la antigua, que es puede ser absolutamente vigente, cambiando los métodos? Bueno, Jim Man nos ha dado la clave. Jim Man, el paladín de la tradición, nos ha dado la clave. Pocas personas saben que Jim Man era una persona profundamente tradicional, con una cultura muy tradicional, basada en el taoísmo fundamentalmente. Una cosa que él nunca hubiese admitido es enseñar a extranjeros, a Gaylong, como yo, como nosotros, como la mayoría de nosotros, bajo ningún concepto. Él consideraba al enemigo, o sea, al extranjero, el enemigo, no nos hubiese enseñado. Por lo tanto, imaginad hasta qué punto llegaría la situación que describo. Tras su muerte, algunos de sus alumnos, principalmente Wong Sun Leong, empezó a enseñar a otros, y Leung Tin también, a enseñar a extranjeros. Y ahí se abrió y llegó hasta nosotros. Pero la figura del gran maestro Jim Man es la figura de una persona muy tradicional que, pese a eso, fue capaz de evolucionar su estilo. En algunas de las charlas que yo he tenido con sus alumnos más cercanos, con personas como mi Sifu, Roland Tong, muy cercanos a Jim Man, él siempre les insistía en lo mismo: simplifica, hazlo más simple. Si consigues hacerlo más simple, sin perder las ideas, los principios, habrás mejorado. Él no les decía, oye, complícalo, simplifícalo. Pero ¿cómo simplificas hoy en día? Que es el término que nos ha llevado a la confusión a todos los practicantes. No, pero es que yo lo que quiero hacer es puño en cadena, tanda, y con eso es suficiente. Bien, podría estar bien en Hong Kong 1971 o 1965, pero hoy en día es muy poco probable que con esto puedas vencer a nadie. O sabes defender derribos, sabes defender patadas, si tienes un background de todas las posiciones, incluida la lucha en el suelo, que no existía ni nunca existió en Wing Chun, o va a ser muy complicado que podamos pasar a la siguiente generación. Sobre la vida de Jim Man, muchas anécdotas. Hoy os contaré algunas más, especialmente centradas en la evolución en los años, para que veáis que esa evolución que digo en su maestría hasta llegar al maestro que se llegó a convertir, y que hoy en día, incluso hoy en día 2024, en Fossar, en el Cantón, la gente sigue cantando sus logros, su grandeza, ¿no? Fijaos qué grande fue este hombre, que todavía hay canciones que cantan sobre Jim Man. Lo vinculan de forma muy cercana, lo ponen como el gran maestro Wong Fei Hung, a esa altura, ¿no? Son los grandes maestros en el Cantón. Entonces, creo que conocer esas etapas que os voy a comentar hoy nos van a centrar para entender esa evolución que tuvo en esas idas y venidas, para conseguir afinar un arte que es lo que al final de sus días seguramente llegó al dominio más grande. Las fechas, como he dicho, importantes para entender la evolución histórica de una persona. El claro ejemplo de una persona que se adaptó a 1000 cambios, a 1000 vicisitudes. Se enfrentó a todos los problemas que una persona puede tener y se adaptó. Esa ha sido la fortaleza del Wing Chun a lo largo de la historia, y Jim Man creo que es el ejemplo más claro. Ese hombre pasó las de Dios, pasó todo lo que podía pasar una persona y se adaptó en cada momento al medio cambiante. Vamos a ver en las fechas, que tengo aquí apuntadas porque lógicamente no me las sé de cabeza, pero son importantes para ver los periodos de tiempo y cómo cada periodo de tiempo fue un Jim Man nuevo, fue un Wing Chun nuevo. En 1905 fue inscrito en la Academia de Chan Hua Sun, el cambiante de dinero. Ojo, en el 1908 se mudó a estudiar inglés a la ciudad de Hong Kong. Esto es muy importante, 3 años. En 3 años, Jim Man estaba formado totalmente en Wing Chun. Tenía toda la formación completa. En Europa, algunos de nosotros hemos tardado más de 20 años en completar el sistema, que es algo que es casi imposible, más ridículo, ¿no? Un sistema vinculado a... Es uno de los vídeos que tengo preparado, un sistema vinculado a que si no pagas no progresas.
Yo estoy a favor de pagar, ¿eh? Soy un profesional, no me niego a eso, pero vincular dinero a progresión es una cosa estúpida. Debe ser evolucionar, si evolucionas y mejoras, progresas, y si tienes que pagar, págalo, pero no vincules si pago, me enseñas más. Bien, eso es para otro vídeo. Trabaja como oficial de policía en el Cantón y es reconocido ya como un gran artista marcial. Eso fue, lógicamente, a la vuelta de Hong Kong, con lo cual ya había tenido el encuentro con Leung Bi. Con Leung Bi yo calculo que entrenó entre 3 y 5 años. Ya era un artista marcial muy reconocido cuando volvió, porque su nivel, tras la vuelta de Hong Kong, el crecimiento fue brutal. 1949 llega a Hong Kong vía Macao, importante, porque tuvo que escaparse. No tuvo otra fórmula de escapar de los comunistas. Iba a ser seguramente encarcelado en el mejor de los casos y lo más probablemente ejecutado al ser parte de un partido completamente opuesto a los comunistas. 1954, él abre su primera escuela con ayuda de sus primeros discípulos por una cuestión de pura necesidad. Jim Man nunca estuvo para nada interesado en la enseñanza, pero se vio obligado a trabajar con la única herramienta que tenía, con su conocimiento, que es algo que hoy está muy de moda, ¿no? El tema de los influencers en Internet. ¿Qué ofrecen? Conocimiento de lo que tienen y lo intercambian con otras personas. Bueno, Jim Man en su época fue un influencer. Empezó a enseñar Wing Chun Kung Fu porque era la única cosa que él tenía en posesión, que era su conocimiento de artes marciales. Y establece en el año, como he dicho, 1954, su primera escuela. En el año 1962 se cambia de escuela y tiene una segunda o tercera generación de discípulos y ya su Wing Chun era completamente diferente. En el 1968 funda la Wing Chun Athletics Asociación en Hong Kong, lo que crea un hito histórico, porque él crea su propia asociación. El número de alumnos ya había crecido bastante y eso, no es que le obligó, pero sí que tenía que estar organizado de alguna manera. El crear esa asociación que hoy en día aún sobrevive le dio un nuevo impulso y le dio un nuevo enfoque a su trabajo. Y 1972, que el maestro falleció, como saben o como sabrán muchos de vosotros, por un cáncer de garganta muy agresivo. Jim Man fumó durante toda su vida, muchísimo, una relación en la primera época muy especial con el tema de fumar opio, que era muy común con la cultura de la época en el Cantón. Las clases pudientes fumaban opio porque era como un signo de distinción, de caché. Luego eso no fue así. Hay una relación muy clara también con el tema hay un conflicto muy grande que hoy en día se está rememorando, con cómo los ingleses cambiaron plata por opio y envenenaron a la sociedad del sur de China, que es parte de la historia y que hoy en día está como muy presente. Ellos tienen un resentimiento bastante importante a los extranjeros por este motivo, que aún en día dura. Bueno, esta disposición de las diferentes épocas, en la época Foshan, época primera de Hong Kong, vuelta a Foshan, vuelta a Hong Kong, escapado, y el desarrollo hasta los últimos días de su vida, de su labor como profesor, ha definido épocas muy claras en su camino. Y esas épocas han sido todas diferentes. Como he dicho, a mí me gustan los datos históricos y me gustan las curiosidades. Sí, ¿para qué? Para aprender de ellas. Para aprender, en primer lugar, diferentes épocas, diferente Wing Chun. Si escuchas a los alumnos de diferentes partes de la historia hablar sobre el Wing Chun que aprendieron, todos dicen que fue el mejor, que los otros lo entendieron mal. Pero en realidad es una cosa bastante estúpida. En cada época él enseñó lo que tuvo que enseñar adaptándose al público que tenía, al ecosistema que tenía, y los alumnos de esa época, dos cosas. Aprendieron lo que en esa época enseñó y no aprendieron lo que sí enseñó en otras. De ahí las diferencias. Y luego otra cosa, en una clase de grupo, al principio los alumnos de Jim Man en Foshan eran muy pocos, porque él no tenía una escuela como tal. Él tenía llegó a tener 7 discípulos, 6 amigos, 7 amigos a los que enseñaba, pero no tenía una escuela. En Hong Kong sí tuvo una escuela. Y como decía, en una escuela, una persona como yo, que me he dedicado a la enseñanza los últimos 30 años, yo tengo alumnos que son auténticos portentos, gente inteligente que yo les enseño y hoy en día son mejores que yo, pero también he tenido algunos que eran más malos que el veneno, que no haya forma ni en 50 años hubiesen aprendido Wing Chun. Bueno, pues esa misma situación seguro que la vivió Jim Man y explica por qué hay alumnos tan buenos de Jim Man y otros tan malos. Hay algunas cosas que yo he escuchado, por ejemplo, del gran maestro Jim Man y de algún otro, que le preguntaban, maestro, a Jim Man, ¿por qué no corrige usted al alumno si está haciéndolo mal?
Y Mann siempre decía, no hace falta, el que es bueno ya lo aprende y el que es malo no lo va a aprender nunca, que es una forma muy taoísta de ver la vida. Lo vinculo esto con el comentario que he hecho hace unos minutos sobre su profunda vinculación con el taoísmo y con la cultura tradicional de China. Si el alumno es muy bueno, con guiarle un poco él va a aprender, va a desarrollarse. Y si es muy malo, dice, no va a aprender nunca, dice, ¿para qué voy a gastar mi tiempo y mi energía? Un concepto muy chino. Entonces, esto explica muchísimas cosas, las diferencias fundamentales. Todos los alumnos que vienen conmigo a China y empiezan a visitar escuelas o a diferentes maestros y ven que todo el mundo hace absolutamente diferente, se preguntan, ¿y esto por qué? Bueno, porque ha habido diferentes épocas de enseñanza, diferentes niveles de comprensión, diferentes perfiles de alumnos con diferentes intereses, etcétera, etcétera, etcétera. De un modo u otro, cierro este vídeo que está haciendo muy largo, voy a seguir esta semana grabando y voy a ir compartiendo con vosotros, pero en esta quería utilizar la vida de Jim Mann para que comprendáis que su periodo de cambio a lo largo de esas etapas en la vida definieron su Wing Chun, definieron nuestro Wing Chun, porque el que conoció en diferentes épocas tiene una parte de la verdad. Pero ojo, cuando tú tienes una parte de la verdad, una parte de la historia, te pierdes también otras. Y hay otra vez a la frase que más me gusta de los últimos años. Una cosa es lo que yo veo, una cosa es lo que tú ves y otra cosa es lo que ni tú ni yo vemos. Y el que quiere entender, entiende, y el que no entiende, como decía Jim Mann, ¿para qué? Daos las gracias desde Foshan. Hablaremos otro día de este sitio donde estoy y del incendio del templo de Shaolin del Sur, que es una cosa bastante divertida, por lo menos a mí me parece divertida, como de un mito, de una mentira burda incluso, ha crecido hasta un templo, hasta un templo nuevo. Pero bueno, eso es para otro vídeo, ¿ok? Gracias a todos por seguirnos, gracias por el feedback que nos hacéis llegar, espero que, como siempre, me digáis de qué queréis hablar. Algunos de vosotros ya lo habéis puesto en los comentarios y tomo nota, de verdad, de algunos temas que os interesan y hablaremos sobre ellos, porque nos hace mucho más fácil la creación de estos contenidos y prepararlos mejor, sin lugar a dudas. Gracias desde Foshan a todos, un abrazo.